Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de todos ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. ¿Cómo está esa hermosa, amada iglesia del Señor? Recibo que brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Sí, Dios te viene a hablar algo extraordinario, maravilloso, algo bellísimo. El Señor Dios Todopoderoso y Eterno viene hoy a compartir con todos sus hijos amados. Amada, es un placer para mí estar nuevamente en este programa Hilo Espiritual. En este programa nosotros hablamos de la gracia del Señor, el Evangelio de la piedad. Cuando conocemos el Evangelio de Dios, nos damos cuenta que el que nos pastorea es Dios, para que se cumpla lo que está escrito en Ezequiel capítulo 34, versículo del 8 al 11. Lo pueden leer todo el capítulo 34, pero claramente el Señor nos llamó para pastorearnos. También podemos ver en el Salmo 23, en el versículo 1 al 3, pueden también leerlo todo, pero muy importante que dice que el Señor es mi pastor y el tuyo diga de la misma manera. Entonces, muy importante comprender que el Señor es nuestro pastor. En el libro histórico de Juan, en el capítulo 16, en el capítulo 10, en el versículo 16, dice el Señor nuestro Dios que iba a haber un tiempo donde Él tenía que unir el rebaño que estaba fuera de Israel con el que estaba en Israel. Y cuando Él uniera ese rebaño, iba a haber entonces un rebaño y un pastor. Como en su efecto hoy hay un rebaño, la amada Madre Iglesia, y un pastor, el Cristo resucitado. Es el tiempo del Cristo resucitado. Dios, recordemos que Dios primeramente se manifestó por el Padre, luego se presentó por el Hijo, y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Gálatas 4:6. Dios envió, no se vino solo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, hoy sabemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Muy importante saber esto. Al conocer esto, sabemos que es Dios quien nos pastorea. ¿Y cómo nos puede pastorear Dios? Bueno, porque no es por lo que diga el hombre o por lo que salga por su boca, sino lo que se confirma conforme a lo que está escrito. Y eso es lo que hace que Dios nos pastoree. Es Dios quien nos está pastoreando. Por eso, muy importante que usted siempre que vamos a abrir estos live, usted tenga un lápiz y un papel. O simplemente, y aún mejor todavía, un bolígrafo y un cuaderno. Y usted anota el título y va colocando cada cita bíblica. Cuando usted la transcribe de la Biblia al cuaderno, entonces va a estar puesta en su mente y escrita en su corazón. Y ya usted va a tener todo el consejo de Dios y no de los hombres. Entonces ahí te está pastoreando Dios. ¿Dónde? Ahí donde tú estás, en la comodidad de tu hogar. Por eso hoy clamamos Abba Padre y damos gracias a Dios por todos los hermanos que están unidos en este live para oír la buena palabra de Dios, porque es Dios el que nos trae estas buenas nuevas. El maestro y el pastor.
muy importante alcanzar los logros. Y recibo que, gracias a Dios por todos ustedes, todos los logros, todas las metas que se proponga esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor, las va a alcanzar cada objetivo. Porque teniendo la mente de Cristo activada, tenemos esa nueva manera de pensar, o una nueva forma de pensar y una nueva manera de vivir. Por eso clamamos Abba Padre. He visto a través del tiempo de mi vida el cambio, la defección, la transformación y la maldad del hombre que se llama a sí mismo pastor. Mira, al principio de la predicación a mí me llamaban pastor y yo andaba como un gallo de eso esponjado, eso el pastor, mira tú. Y entonces, aunque me esforzaba por ser humilde, siempre el reconocernos como pastores siempre nos da el ego o se eleva un poco. Y usted sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Dios agarró un día y conversando conmigo, me decía que el pastor era él. Que él era el pastor. Que yo no podía pastorear. Y entonces yo le decía, pero si aquí en las Escrituras aparecen pastores y aparece y maestros. Y entonces yo le pedí la sabiduría para comprender. Y le dije, Dios, yo quiero que tú me enseñes en verdad. O sea, porque verdaderamente el hombre no es digno de llamarse pastor. Miren, ustedes no se imaginan lo que es un pastor. Un pastor, así sea de ovejas, animales, es capaz de dar su vida por ellas. O sea, las cuida con mucho amor, se entrega totalmente. David, imagínate tú que David mató un león por las ovejas. Imaginémonos nosotros. Pero lo cierto es que la misma Escritura dice, mal punto dito, el hombre que pone su confianza en otro hombre. Entonces, nos están dejando claro que si todavía pusiéramos la confianza en Cristo de Nazaret, mira, termináramos no entendiendo cómo llevarle frutos a Dios, como lo dice en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 4. Y no pudiéramos llegar a la perfección si no nos apartáramos de los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas del cuerpo de Cristo de Nazaret. Hay que amar a nuestro hermano mayor, por supuesto, respetarlo, sí, honrarlo. ¿Cómo no? Imagínate tú. De hecho, cuando damos gracias a Dios, la damos en nombre de nuestro hermano mayor. Pero nuestro hermano mayor nos dejó bien plasmado en su legado. Miren, mayores cosas haréis vosotros que yo, para que no pusiéramos la mirada según la carne, sino en el espíritu. Porque la carne para nada aprovecha, sino el espíritu. Por eso, a mí me caen aquí a pedradas y me caen aquí a decirme cosas feas y todo lo demás, como un hermanito que entró ayer. Y yo tengo que soportar todo eso, porque es que la verdad no le cae bien a todo. Lo cierto es que el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 16 al 21, aclara que si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. Y esto es para poder llegar a la perfección. Entender que somos espíritu y que en espíritu y en verdad es necesario adorar a Dios. No podemos quedarnos en
vieja información y arraigarnos ahí como una planta en un solo sitio. Recordemos que el hombre que estaba ciego, que el Señor le limpió con lodo, escupió el lodo y le echó en los ojos y le dijo, lávate en el... que se fuera y se lavara. Este hombre, cuando recobró la primera vista y el Señor le preguntó, ¿qué ves? Él dijo, veo al hombre como árboles. Sí, nos veía como árboles. Hey, somos árboles que tenemos que dar buen fruto para Dios. Y luego, cuando lo volvió le dijo que se volviera a lavar, cuando se lavó otra vez, no, veo los hombres normales. Aquí él está claramente diciendo a la Grey, le está diciendo, mira, tienes que llevarle fruto a Dios, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. ¿Qué dice Romanos 7, 4? Que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que podamos llevarle frutos a Dios. Si nosotros nos quedamos en Cristo de Nazaret, no vamos a poder llevarle frutos a Papá Dios. Por eso es necesario comprender que Papá Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno. Y hoy se está moviendo por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante entender segunda carta a los Corintios 5, del 16 al 21. Le estoy repitiendo. 16 al 21. Que dice, si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. Porque somos nuevas criaturas creadas según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque Dios estaba en Cristo de Nazaret, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, al Espíritu Santo. ¿Ve? Que como Dios estaba en Cristo, ahora Cristo está en nosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ciertamente esto que estoy hablando para muchos es una locura, pero para nosotros es salvación. Nos salva verdaderamente. Comprender esto nos hace llegar mucho más rápido a la perfección y poder comprender que no somos carne. Muy bello nuestro cuerpo, pero nosotros no somos carne, somos un espíritu justo hecho perfecto que está dentro de este cuerpo y es el que hace que este cuerpo se mueva. Por eso, muy importante comprender quién es el maestro y quién es el pastor. Ciertamente, en la carta a los Éfesos, en el capítulo 4, dice el amado apóstol Pablo que Dios constituyó a apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Mira, muy importante, presta atención, ministro, muy importante aquí. Primero dice que Dios constituyó, no es que va a constituir ahora, ya fueron constituidos los que fueron constituidos. Por eso en el libro histórico de en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, dice que el último profeta es Juan el Bautista. Mira, muy importante. El último de los profetas es Juan el Bautista. Por eso no hay más profetas. Hasta Juan el Bautista fueron constituidos por Dios. ¿Sí me explico? Muy importante esto. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 8, dice el amado apóstol Pablo que como un abortivo, él es el último de los apóstoles. Y también en Efesios capítulo 3. Pablo es el último de los apóstoles.
Y Juan el Bautista, el último de los profetas. Evangelista. Mire, este ministerio lo tiene todo aquel en la congregación que lleva la palabra de Dios. Es un evangelista. Ya esos fueron constituidos desde antes de la fundación del mundo. Son evangelistas porque llevan el evangelio. Y esto, muy importante, estos son aquellos que imitan la fe en Cristo Señor nuestro. O sea, que cumplen la voluntad de Dios, porque así lo dejó Cristo establecido. El que haga la voluntad de mi Padre, es mi padre, es mi madre, es mi hermano. ¿Ven? Ese es el evangelista, el verdadero evangelista. El pastor y el maestro. El Señor en los días de su carne dijo claramente: no llamarás a nadie en rabí, porque rabí solamente hay uno, el Cristo. No podemos llamar a nadie maestro de la ley de Dios, ni a los fariseos y saduceos, porque son maestros de la ley de Moisés, no de la ley de Dios, ni a ninguno que se llame maestro a sí mismo, sino que el maestro es Cristo. Y este resucitado, uno es el maestro, Cristo. No hay más maestro para traer la palabra de Dios, sino Cristo. Y pastor, muy importante, lo que está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, todo el capítulo 10, donde habla que Él es el verdadero pastor. Y todavía dice en el 16, Juan 10, 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá entonces un rebaño y habrá un pastor. Muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que nosotros empecemos a comprender, para que dejemos de ser mal puntodito gracias a la ignorancia y a la incredulidad. Muy importante que nosotros empecemos a creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios lo que Él está diciendo en su palabra. Es lo mismo que el cura o sacerdote católico, apostólico y romano le fascina que le llamen padrecito. También los fariseos y saduceos les gustaba que le dijeran padre. Pero lo cierto es que el Señor dijo: no llamarás a nadie padre, porque padre solo hay uno, el Dios todopoderoso y eterno. Más nadie. Lo demás simplemente son ministros, como se lo dijo a Poncio Pilato cuando estaba siendo juzgado. Le dijo Poncio Pilato: los mismos, tus mismos hermanos te condenan. Y el Señor le respondió y le dijo: si mis ministros estuvieran aquí, ellos pelearían por mí. Pero los ministros del Señor no podían estar allá, porque era necesario que Él padeciera y fuera desvivido, para que, confirmada la muerte del testador, pueda abrirse el Nuevo Testamento. Y al abrirse el testamento, entonces anexar o dar a publicar a los hermanos que ellos también son coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa hecha a nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel. Porque aunque se le hizo a Abraham, estos son los herederos de esa promesa. Por eso es muy importante, querido hermano, ministro del Señor, que nos quitemos los títulos. Vamos a quitarnos los títulos, como lo hizo nuestro Señor Cristo bendito en el libro histórico de Juan, capítulo 7, versículo del 15 al 18. Llegaron los fariseos tratando de tentarle, y viendo que hablaba con denuedo y con mucha sabiduría, decían entre ellos: ¿de dónde sabe
todas estas cosas. Y el Señor, sabiendo lo que ellos se preguntaban entre sí, les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. De la misma manera, cuando yo entendí esto de parte de Dios, yo dije: es cierto, la palabra que sale por mi boca no es mía, sino del que me envió. Porque la doctrina o la enseñanza o las sagradas escrituras no las escribí yo, ni son mías, sino del que me envió. Y el que me envió es Dios, que se manifestó en su esencia como el Padre, en su presencia como el Hijo, y ahora en la manifestación del Espíritu Santo de Dios en todos vosotros. Por eso, este evangelio no es mío, sino del que me envió. ¿Y para quién? ¿Para mí nada más? No, para todos vosotros. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros estemos afirmados en esta gracia y que esta gracia no la tomemos como un libertinaje, sino con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ahí está la manifestación de su pueblo. Así que muchos ministros se llaman a sí mismos pastores y ungen y se ungen y ungen a otros como pastores, pero seguramente lo han leído o comprendido lo que está escrito en Ezequiel capítulo 34. Dios dice que los pastores no se van a pastorear ni ellos mismos. Tú, querida Grey, para que no vayas a quedar como oveja sin pastor, agarra tu Biblia hoy y busca Ezequiel capítulo 34 y cómetelo. Será dulce en tu boca como la miel y te amargará en tu vientre. Pero lo más importante es que hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me pastorees y que se cumpla en mí lo que dice Jeremías 33:3, que si clamo a ti, tú me responderás y me enseñarás cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y el Señor te explicará todas estas buenas de salvación. Por eso, bolígrafo y papel, y anotas el título y las citas bíblicas. Después tú vas, te lo comes, Dios te da el crecimiento espiritual y entonces tú le vas a decir al ministro: ministro, no se llame más ministro, porque llega un tiempo y ahora es donde el mismo Dios pastoreará sus ovejas y usted va a quedar por fuera. ¿Sí? Porque ahí lo dice clarito el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Del 8 al 11 está más específico. No se van a pastorear ni ellos mismos, y yo les quitaré mis ovejas y yo mismo las pastorearé, dice el Señor. Así que he visto muchos a través del tiempo de mi vida en el cambio, la decepción, la transformación y la maldad del hombre que se llama a sí mismo pastor, no tomando en cuenta que según la carne no hay justo ni aun uno, y que por la ley ninguno será justificado. Hoy el Señor de gloria, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador, nos aclara que es solo Él y nadie más que Él, el único que se puede llamar a sí mismo pastor y el único que puede guiar a su pueblo. Y esto es a través de las sagradas escrituras, conforme a lo que ya está escrito. Mira cómo está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 7 al 18. Volvió pues el Señor, Cristo bendito, a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará y saldrá.
O sea, viene del cielo, vuelve allá, vuelve a venir, vuelve a ir y hallará siempre pasto. Porque esta gracia te sirve para esta vida y para la venidera. Sigue diciendo el Señor en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Amén, lo recibo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recuerden compartir, seguir, comentar. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Vuelve a repetir el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mosca aquí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oído aquí en el 16. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Mira, no me van a ver, pero van a oír mi voz. Muy importante. Y oirán mi voz. Y habrá entonces un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños, querido ministro? Un rebaño. ¿Cuántos pastores, querido ministro? Un pastor. Querido ministro, usted es un ministro competente. Y un ministro competente se quita los títulos. Aunque en nosotros se manifiesten los 5 ministerios no son por la carne, sino por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios que está en vosotros es el Espíritu de Cristo, según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Por eso, si comprendemos esto, entonces nos quitamos los títulos y le decimos a la Grey: queridos hermanos, no me llamen nunca más pastor, porque solo un pastor tenemos, el cual es el Cristo. Y este resucitado. Muy importante decirle esto. Seguramente ellos le van a decir: ¿y ahora cómo le vamos a llamar? Entonces usted va a decir: segunda a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 5 y 6. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es usted entonces? Un ministro competente. ¿Y qué lo hace competente? Que lo competente es que usted no es ayuda idónea por usted mismo, sino que la ayuda idónea proviene de Dios. O sea, usted ora a Dios por las almas que están en la congregación, o sea, por los miembros de la congregación, y Dios le responde a su súplica por el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que usted como ministro está presentando delante de Dios como ministro competente, y Dios le concede a usted las buenas peticiones de su hermoso corazón. Y entonces usted
por esas súplicas y ruegos y agradecimientos a Dios, recibe la recompensa de ver a su iglesia sana, prosperada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación y con una flamante luz que alumbra todas las naciones. Mira qué maravilloso comprender que usted es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si usted es el ministro de esa congregación y es competente, o sea, usted es una ayuda idónea, entonces resulta que usted es un hermano mayor. Y el hermano mayor sirve al hermano menor. Ayuda idónea. Entonces resulta que usted es un hermano mayor. Y el hermano mayor sirve al hermano menor. Hermano menor, está como conectado. ¿Cuál es el hermano menor? El hermano menor es aquel que ya usted le está predicando, es aquel que ya usted le está mostrando el camino, la verdad y la vida, la cual es Cristo, el cual es Cristo. Entonces, ese es su hermano menor. ¿Y cuál es el hermano por venir? Bueno, el hermano que está por venir es aquel que es más pequeño que el menor. El menor ya tiene un cierto grado de conocimiento. El porvenir es aquel que apenas va entrando. Entonces, mira esto. El mayor, que ya ha pasado muchas pruebas y tribulaciones y angustias y todo lo demás, está siendo ya atendido por Dios, porque ya comprendió cuál es la técnica, primero para llamar por teléfono a Papá Dios, la oración, y cómo se ora, clamando Abba Padre. Ahí ya hay este hilo espiritual con Dios. Luego, dar gracias, orar o suplicar por la grey. Ok, el Señor dice, heme aquí. ¿Por qué? Porque estás, como dice Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, me invocarás y yo te responderé. De hecho, en Isaías 58, desde el versículo 10 al 14, dice que Dios nos pastorea. Muy importante esa partecita ahí. Y dice que nosotros le invocaremos y Dios nos contestará. Dios nos responde por los ruegos, súplicas y oraciones de gracia. Cuando nosotros hacemos esto y la iglesia recibe la bendición de Dios, o sea, por tus oraciones, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que nosotros velamos a Dios por vuestros cuerpos para que tengan salud física, económica, moral y espiritual. Muy importante esto. Entonces, el hermano mayor que ya ha pasado todas esas leves tribulaciones momentáneas, superándolas, va a estar mejor, física, económica, moral y espiritualmente. ¿Para qué? Para consolar al hermano menor. Y luego, entre el hermano mayor y el hermano menor, consolar a los hermanos por venir que se van acercando al trono de la gracia de Dios. Y darles ¿qué? Consuelo, porque de eso se trata. Simplemente Cristo es el ejemplo para nosotros, como nosotros tenemos que ser ejemplo para el cuerpo de Cristo. Se entregó por nosotros para que nosotros nos entregamos por Él. Entonces, tenemos que seguirnos llamando pastor en ninguna manera. Apóstol, profeta, pastor y maestro, en ninguna manera. Si somos algo, los ministros del Señor, somos siervos de Dios. Somos ministros, y el ministro lo que viene a hacer es a servir como un mayordomo, como un mesonero, lo que viene es a servirle al pueblo de Dios en la casa de Dios. Muy importante esto.
Entonces el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. No habrá ni uno, no habrá ni dos. Hay solamente un rebaño y hay un solo pastor. Como está escrito también en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Oído, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Eres mi pastor. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Amén, yo lo recibo. Porque verdaderamente es Dios el que nos puede consolar de una forma extraordinaria. Amén. Ahora bien, también dan testimonio en el libro histórico de Juan, capítulo 21, 15 al 17, de algo que aconteció con el apóstol Pedro. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el Señor decía, y hay uno muy semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es semejante ama a tu prójimo como a ti mismo a amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, con todo tu espíritu, con todo tu ser? ¿Por qué? Porque cuando amamos al prójimo, amamos a Dios que está en el prójimo. Muy importante. Entonces, ¿cómo es esto? Que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios lo envió, no se vino solo. El Espíritu del Hijo de Dios se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en vosotros. Cuando yo deseo amar a Dios sobre todas las cosas, tengo que amar al prójimo. Pero ¿cuál es el prójimo? Recuerden que el prójimo es el que te hace el bien. El prójimo no es el que te hace el mal. Por eso tú, que le estás haciendo mal a tu hermano, recuerda que tienes que empezar a hacerle bien para que tu hermano sea tu prójimo y tú el prójimo de tu hermano. Muy importante esto. Recuerden que pasó un levita y se fue. Pasó un sacerdote y se fue, que también son de los levitas. Y se fue. Pero pasó un samaritano, lo ayudó, lo limpió, lo llevó al mesón, le pagó una habitación, le dejó pago para que lo cuidasen y si debía algo, él lo pagaba después. Así de fácil. ¿Y quién de esto era el prójimo? El que lo ayudó. El prójimo es aquel que te ayuda. Ese es tu prójimo. Y esto lo está haciendo papá, es para que aprendamos a ser agradecidos. Entonces a veces decimos, Bertale, no conseguimos nada con nadie. Bueno, empieza a ser el prójimo de alguien para que sea alguien por agradecimiento, sea tu prójimo. Y así tú tengas muchos prójimos y las personas también te tengan a ti como prójimo. El Señor le dijo a Pedro, en el libro histórico de Juan, capítulo 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, el Señor dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: llama a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció
de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió el Señor, Pedro al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Las ovejas son del Señor para, oído ministros, para apacentarlas, para llamarlas y para apacentarlas. Para eso son las ovejas del Señor, para los ministros competentes. Los ministros competentes le dicen a las ovejas del Señor: benditos, benditas de Dios, yo soy el bendecido. Ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. No me digan más pastor, porque aquí el único pastor es Dios, que te pastorea a través del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, que es en Cristo Señor nuestro. Y este Evangelio no lo escribimos nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios lo escribió, porque Él fue la inspiración. Así que por eso es muy importante discernir entre la carne y el Espíritu, como está escrito en el libro histórico de Mateo 19, 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Mira, a Cristo lo llamó maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los 10 mandamientos. Así de fácil. Aún Cristo de Nazaret se humillaba delante de la luz de Dios, porque era carne. No me llames bueno, bueno solamente hay uno, Dios. O sea, tú me estás viendo en la carne o en el Espíritu. Según la carne no hay bueno ni aún uno. Por lo tanto, es muy importante conocer nuestro espíritu, nuestra verdadera identidad, y así poder apreciar y disfrutar las buenas obras preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas, como está escrito en Efesios, en el capítulo 2, del versículo del 8 al 10, que por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Muy importante esto. Conociendo esto, que es Dios en nosotros quien hace cada milagro. El milagro no lo hace el hombre, lo hace Dios, porque tenemos un Dios milagroso. No se te olvide eso. ¿Oíste? Anímate, ten presente. Esto es una realidad, que mi Cristo es la esperanza que nos da inmortalidad. Por eso, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque Cristo te vino a alumbrar. Muy importante, queridos hermanos. Así, conociendo esto, que es Dios en nosotros quien hace cada milagro, cada buen gesto de amor, de misericordia, de bondad, y que por lo tanto damos acciones de gracias a Dios, que utiliza a estos cuerpos para manifestación en cada uno de nosotros, y decir al mundo: yo hago nuevas todas las cosas, todos los días, por lo cual clamamos: Abba Padre. Estos son dones espirituales que hace nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador, para su pueblo, por medio de su cuerpo, que es utilizado para llenar de alegría y gozo los corazones de los que han pasado por pruebas y bellas tribulaciones momentáneas, y conseguir el gozo y la paz que es en Cristo, Señor nuestro.
¿Usted va comprendiendo? Recuerden dar, compartir, seguir, comentar y suscribirse en nuestra página también de YouTube. Todos estos estudios están en YouTube y en Facebook y en Instagram y acá en TikTok. Le doy gracias a Dios por esta plataforma que nos hace llevar. Y recuerden ustedes hacer like, monetizar en TikTok para que se ayuden. Es una forma, lleven la palabra de Dios por este medio a todas las naciones y así ustedes van a poder monetizar y haciendo like, haciendo batallas, etcétera, y ustedes así pueden ganar también su monetización y obtener pues una ganancia, como está escrito, que el que trabaja en el evangelio viva del evangelio. Eso no está mal, que tú percibas de las monetizaciones de TikTok, YouTube o Facebook o Instagram por llevar la palabra del Señor. Ahora, lo que sí está mal es cobrar los diezmos, como lo hacen muchos llamados pastores, para tener una vida lujosa, mientras que la Grey está padeciendo tantas necesidades. Eso sí es verdaderamente injusto. Ahora bien, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 31, muy importante, el amado apóstol Pablo nos habla de los dones espirituales, que es bueno no ignorarlos. De hecho, hay unos dones excepcionales. Como dice el amado apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a ídolos mudos. Esto es en la católica, apostólica y romana, que es la más vieja. Se nos extraviaba, nos dice Pablo, cuando éramos niños, cuando no podíamos decidir. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Cristo, como el bendecido ayer que entró en el live y estaba diciendo cosas feas con respecto a Cristo. Y nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. O sea, podemos entender que el hermanito estaba según la carne y no según el Espíritu. Dios quiera que hoy haya vuelto a entrar acá y que pueda redimir el Señor pues todos sus pensamientos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira, está pendiente, de pronto aquí hay un don que tú lo tienes y le puedes sacar provecho a ese don. Porque a este que está aquí, al igual que Pablo, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro se le da fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. Mira, hay dos dones de sanidades. El que lo usa el médico tradicional, que por ejemplo una persona tuvo un accidente y va al médico y el médico le sutura, le pone un yeso, le ayuda. Eso es un don de Dios, es un regalo divino de Dios. Como dice en Hebreo en el capítulo 1 versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. No son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Entonces son dones que Dios dio. Son dones. El médico tiene un don de sanidad. Pero hay hermanos que
tienen una fe tan elevada y espontáneamente declaran sanidad a otros hermanos, y otros hermanos que tienen una fe tan elevada que cuando se le declara la sanación la reciben y automáticamente se le cumple. Estos son dones de sanidades. Entonces, muy importante, porque de pronto tú no eres un médico, pero tienes el Espíritu de Dios para hacer estas sanidades con el médico de excelencia, el cual es Cristo, Señor nuestro. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, por el mismo Espíritu. Y a otro, el hacer milagros, como levantar al muerto, levantar al paralítico, pero no hay un milagro que yo haya visto más extraordinario que llevarle la palabra a alguien y que la otra persona la tome en serio y sea transformado. Es el milagro más maravilloso, más bello, más extraordinario. Porque también he visto algunos que se han levantado de entre los muertos y simplemente siguen siendo igualitos. O hay otros que han dejado de ser paralíticos, pero no han sido agradecidos con Dios. O como los 10 leprosos, que de los 10, solamente uno se regresó a darle gracias a Papá Dios. Entonces, ¿para qué esos milagros si no van a ser agradecidos? Mientras que un ser, sea hombre o sea mujer, que sea alcohólico y que reciba la palabra de Dios y que sea transformado por la palabra de Dios y que ya no sea un borracho, una borracha, eso sí es un milagro extraordinario, bello, hermoso. Que haya sido adúltero y ya no lo sea, o una adúltera, o un fornicario y ya no lo sea, o maldiciente, o de todos esos deseos de la carne y que ya no lo sea, queridos hermanos, verdaderamente que eso es un milagro extraordinario. Y esos son los milagros que quiero que más se vean todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque usted ve muchas iglesias por ahí grandes y como los dones son irrevocables, el llamado pastor hace un milagro y sana a la persona por el mismo espíritu, porque son irrevocables los dones. Pero ¿de qué vale si la persona no es agradecida o no conoce la voluntad de Dios o no le interesa conocer la voluntad de Dios o sobre todo hacer la voluntad de Dios? ¿De qué vale todo eso? Esos son golpes al aire. Por eso, a otro el hacer milagros, a otro el de predicación. Recordemos que la palabra profecía también es predicación. No la tomen como no, que aquí dice que es profeta, que no. Predicador. Eso es un don de Dios, el que predica. Recuerden que Pablo fue constituido apóstol, yo he sido constituido predicador y Cristo el pastor y el maestro. ¿Ven? Apóstol, predicador y pastor y maestro. Muy importante. A otro, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lengua. Mira, que muchos están por ahí, no, que voy para la iglesia y allá hablan en lengua. Ajá, ¿y qué lengua hablan? No, dicen para maricutirimícuaro. Y entonces, y saltan, y esto, y zárrapa, y esto. No, ese no es el don de lengua. Usted está equivocado, hermano, hermana. Tienen un pelón grande. Cuando usted se lee lo de Pentecostés, dice que ellos hablaron en lengua. Y la lengua que hablaron no eran cosas que la gente no podía entender. Eran cosas que aunque uno no comprendían, otros las entendían. ¿Y sabe por qué?
porque hablaban en la lengua materna. Ejemplo, ahí donde ellos estaban en Pentecostés, habían a unos egiptos de Egipto que hablaban egipcio, habían unos que hablaban mandarín, habían unos que hablaban arameo, otros hablaban hebreo, otros hablaban otras lenguas. Y cuando ellos empezaron a hablar, hablaron en su lengua materna. Y entonces ellos comprendían lo que ellos decían. Mientras que estos hablan puras cosas que ni ellos mismos saben ni entienden y quieren enseñar a otros a esforzarse a hablar esas lenguas que no existen. Porque claramente el género de lengua o diversos géneros de lengua es inglés, francés, alemán, ruso, mandarín, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hablar idioma. Ese es el verdadero género de lengua. Y hablar angelical, hablar en una forma angelical, es hablar un idioma espiritual. O sea, comprender lo que yo hoy te estoy diciendo es hablar en lengua angelical. Y otro, interpretación de lengua. Comprender lo que yo hoy te estoy diciendo es hablar en lengua angelical. Y otro, interpretación de lengua. Y otros interpretan la lengua. Por ejemplo, de pronto yo, por el Espíritu Santo, sale de en medio de la congregación. Hay una persona que está hablando francés, que sabe el francés. Y esa persona entonces comprende todo lo que está diciendo el Espíritu, porque el mensaje es para él. Sí vamos comprendiendo, es muy importante esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean gentiles, sean esclavos o sean libres, o sea, estén bajo la ley de Moisés, que es esclavitud, o estén debajo de la ley de Dios, que es libertad. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No sois del cuerpo, porque eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, diga Dios, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y a cada uno de estos, de los miembros de este cuerpo de Cristo, nos dio un don. Cada uno tenemos el propio don de Dios. Amén. Recuerden compartir, comentar y seguir. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Esto quiere decir que todos nos necesitamos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo el cuerpo fuere un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, el de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito o no necesito de vosotros. Todos nos vamos a necesitar unos con otros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más debilidad son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo
que nos parecen menos dignos, a estos vestimos los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo, amada? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, aquí es donde dice el amado apóstol Pablo, primeramente el apóstol. ¿Cuál es nuestro apóstol? Pablo, el último de los apóstoles, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Dónde está eso? En Romanos capítulo 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Efesios capítulo 3, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 8. A Pablo, que es el último de los apóstoles, que como un abortivo fue tomado por Cristo, Señor nuestro resucitado, para traer todo el consejo de Dios. Y dijo, y aún nos puso Dios en la iglesia como apóstol a Pablo, como profeta, libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo del 11 al 15, porque este Juan es aquel Elías que había de venir y es el último de los profetas. Es un sello que hizo Dios ahí. El último de los profetas, ¿quién es? Juan el Bautista. Lo tercero, maestro. Recuerden lo que dijo Cristo, no llamarás a nadie maestro, porque maestro solamente hay uno, el Cristo. A nadie podemos llamar rabí, porque rabí solamente hay uno, el Cristo. Lo tercero, maestro. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, o sea, de hablar otros idiomas. ¿Son todos apóstoles? No, no pueden ser todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no van a ser todos profetas. ¿Son todos maestros? En ninguna manera. Solamente tenemos un maestro, el último de los profetas y el último de los apóstoles. ¿Hacen todos milagros? No, solamente los que tienen el don de hacer el milagro. ¿Tienen todos dones de sanidades? No, no todos tienen dones de sanidad y no todos tienen fe para recibir la sanidad. ¿Hablan todos lengua? En ninguna manera. ¿Todos son intérpretes de lengua? Tampoco. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. El amor, la ayuda mutua, el ágape, el sedaca. Todas las escrituras de lo que se trata es de la justicia social. Aprender a convivir y amarnos unos con otros, no hacernos daño, que se acabe el mal vivir, la delincuencia, la fornicación, el adulterio, todo lo que hace el mal, que se acabe entre nosotros. No hagamos mal a nadie para que no se nos devuelva ese mal.
Estamos sembrando en un círculo vicioso. Vamos a proponernos entre todos a tratar de conocer bien el amor, que es piedad, mansedumbre, tolerancia, templanza, conocer estas cosas y andar por ello. Como está escrito en 1 Corintios 13:13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Como dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que prediquéis. Porque cuando tú predicas, cuando tú llevas el evangelio, cuando tú lo compartes, son muchas las personas que se convierten al Señor. Lleva estas buenas nuevas de salvación. Como está escrito en el libro de los Hebreos 13:20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Cristo bendito, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Cristo Señor nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, lo recibo. Mira qué estudio tan maravilloso, ministros competentes del Evangelio de Dios. Les hago un llamado, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer en lo que a Dios se refiere. Por eso clamamos, Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Sí, esto parece una locura, pero esta locura nos salva. Es Cristo mi gran pastor, y no hay otro como Él. Su poder es puro amor, se mantiene siempre fiel. Está conmigo en tu casa y también en tu trabajo. Cuando andas por la calle, se mantiene a tu lado. A veces no ves tus huellas. A veces no ves tus huellas porque te lleva cargado. Y así brillas como estrella con Cristo resucitado. Su palabra está en tu mente y puesta en tu corazón. Él está siempre presente y te hace brillar más que el sol. El maestro es su instrumento, al que le da directrices, lo llena de conocimiento para afirmar sus raíces. Es Cristo el buen maestro, el único y perfecto Dios. Nadie más, queridos hermanos, querida amada. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te las vino a hablar? Mira, muy importante, el Dios mismo, el Todopoderoso, el único y verdadero. No hay otro como Él. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano. Te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano. Te declaro libre.
te declaro sano, reinando en vida en Cristo, Señor. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano, reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano, reinando en vida en Cristo, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Bueno, ¿qué les pareció ese estudio? El maestro y el pastor. ¿Cómo está esa hermosa, amada iglesia del Señor? Amén. Brillando aún más que el sol. No más que el sol. Amén. Muy bueno el estudio, muy bueno, bendecido. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está Brillando completo. aún más que el sol. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Mira, en este programa Hilo Espiritual, ya tenemos nuestro programa Hilo Espiritual, Abba Padre. Amén, Pronto Abba, estaremos Padre. en la radio y en la televisión. Amén, lo recibo. Y ya se acerca el año 2027 que recibo que vamos a estar en la Plaza de Toro allá en Maracaibo, Venezuela. Amén, Abba, Padre. Con el ministro Sema Aguilarte, José Aguilarte, que nos va a estar también cantando y deleitando en la Plaza de Toro de Maracaibo, en Venezuela. Amén, amén, lo recibo. Amén, Por lo el recibo. favor de Dios. Ya se está haciendo toda la publicidad y toda la... Eso va a estar lleno de los creyentes. Van a estar Amén, los Abba, creyentes Padre, ahí así es. recibiendo sanaciones, dando gracias, clamando a Abba Padre. Eso va a ser algo Amén. apoteósico, hermoso, lindo. Amén, Va a estar amén. toda la amada Madre Amén, lo Iglesia, recibo. esposa de mi Señor Cristo bendito, reunida, que viene de todas, que va a estar de todas partes del mundo. Abba, Amén, amén, lo Padre. recibo, lo recibo. Así es, Amén, bendecido. amén. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tercera semana de septiembre. Recordemos que en septiembre cumpleaños la amada. Amén, amén. Abba, Padre. Amén. Así que vamos a estar celebrando por lo alto. Además que es el año séptimo, es el año de reposo del Señor. Mucho por qué celebrar. Amén. 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 El Yom Kippur, ¿cómo es el Yom Kippur? El Yom Kippur. Algo muy importante que este año cae, ¿cómo se llama? Exactamente en el año 7. En el 27, pues que es 7. El año séptimo. Amén, amén. Bueno, la bendecida Carmen será que nos deleite hoy con una de esas canciones bonitas. Abba, Padre. Amén, amén, amén. Bueno, me voy con esta. Así es. Con los frutos de mis labios. Oh, ya alabo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille
nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo aclamo, Abba Padre, al Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Abba Padre, gracias a Dios por ustedes. Amén. Qué hermosa canción. Amén, lo recibo. Amén, amén, Abba Padre. A ver quién canta la otra. Que alaben al Señor. La otra. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana, si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama, si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama, Él es mi Señor, mi Salvador, Él luchó con la carne, la destruyó, eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también, si lo quieres saber, léelo tú también. Amén, Abba Padre. Padre. Abba Padre. Abba Padre. Amén. A ver. Otra. A ver. Vamos a ver. Por ahí oiga a Javier y a Jaciel. Aquí está la bendecida Jaciel, va a decir un mandamiento. Ay, qué Ajá. bueno. A ver, bendecida Jaciel, ¿qué mandamiento nos vas a hablar? El primer mandamiento, amar a Dios y todas las cosas. Amén. Abba Padre. Javi bendecida, Javier, Javierli, Abel, bendecida Javierli, ¿cuál mandamiento nos va a hablar? Ya se sabe los primeros 5 mandamientos. Javi se sabe el 10. Javi se sabe el 10. Ah, qué bueno. A ver, dígamelo pues. El 5 y después el 10. Amén. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no harás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificar el día sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El 8, no robarás. El 9, no mentirás. El 10,
Padre que quiere marido. Ajá. Abba Padre. Él dice, Ya bendecido. Esa es la que Ya no sabe- come dulce. Bien, Abba Padre. Esa es la que no hablaba, la que no hablaba, bendecida Carmen. Sí, la Javieli es la más grande, la mayor. Fue la que Ay, dice la ya de- pequeña fue la que habló hace rato. Sí, la primera, ajá, el primer mandamiento. La que No, habla pero así corto. la otra ya está hablando, que no. Claro, Ajá, ya está, ya el Señor la tomó. ya. No, ahora hay Ajá. demasiado. ¿Y Simón? ¿Dónde ¿Cuál es está el diez? Simón? El salió. ministro competente de Simón. Ya me acordé el 10, ya me acordé el 10. El 10. El 10, no destruyarás la casa de tu prójimo. De tu prójimo. Es que Ah, no qué bien. Amén, amén, amén. Abba No Padre. envidiarás la casa de tu prójimo. Sí, porque eso es igualito, eso destruye la casa de uno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Abba Eso, Padre. así es, con sus Bien, propias no palabras. envidiarás la casa de tu prójimo. Ajá, qué bueno. ¿Y dónde estará Miguel Daniel por ahí? Ajá, Y Simón anda jugando. ¿dónde está? Ahora no se le puede decir nada porque antes no quería, ahora bueno. Mire, pues. ¿Y Miguel Daniel dónde estará? No lo oigo. Ajá, que cante, que cante. Hola. Hola, papá. Feliz día bendecido. Lady amada. Ya se están poniendo las siervas y los ministros competentes las pilas. ¿Cómo estás, hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Amén, Abba Padre. Cuando brindemos al sol, tu espíritu está completo. Excreta la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Oír y no escuchar bellas cosas por medio que Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Yo le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no darás imágenes. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, esta fiesta sábado. El quinto, honra tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y faltarás al tu testimonio. El décimo, no codiciarás tu casa de tu prójimo. Amén, amén, amén. Abba Abba Padre. Padre. Un ministro Bendecido. competente. Por ahí dicen Camila va a cantar, Camila. Ah, Camila. No hay nadie más. Ay, qué bien. A ver, Camila, cántanos. está grande Camila. Pero, ¿dónde están montados ellos? ¿Cómo? ¿Dónde están Es la montados ahí? segunda. Es la segunda, la La que segunda. dice Eli. Ajá. Ah, bueno, amén. Por ahí decía, ahí ve, Camila va a cantar. Hola, feliz día bendecida. ¿Cómo están todos? Brillando. Brillando aún más que el Brillando sol. aún más que el sol. Ya está grande, mira. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría, y arriba,
Papá, Para Ay, papá. arriba y arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo no soy de la gracia y del Señor. del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ah, Padre. Abba Padre. Abba Padre. Ah, va Padre, qué bonito, qué Ajá. hermoso. ¿Y el Dígale, anda, ministro? ¿Dónde está el vida, ministro? Jesús. Ah, no. Ahora se la enviamos, ahora me acordé. ¿Oíste? Qué canción tan bonita. Amén. Gracias a Dios por Amén, ellas. amén. Por ellas. Abba Así es. Padre. ¿Quién nos canta otra? A ver, a ver. Como la viuda que dio lo que tenía. Dos blanquitas la dio para el Señor. Si tu hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios. Como la viuda que dio lo que tenía. Dos blanquitas la dio para el Señor. Y tu hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios. Yo sembré, Mara regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, y la Mara regó, pero el crecimiento lo da Dios. Con la llegada de nuestro Salvador, Cristo bendito a mi corazón. Con la llegada de nuestro Salvador, Cristo bendito en mi corazón. Yo sembré, la amada regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré y la amada regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¡Abba Padre! Los aplausos, ¿dónde están los aplausos? Amén, amén, Abba Padre. Amén, amén, Abba Padre. ¡Abba Padre! Abba Padre. Amén, amén. Así es. El Evangelio de Dios es tremenda medicina. Que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que tuvo victoria. Por lo cual clamamos, Abba Padre, al Dios de Abba gloria. Padre. ¡Abba Padre! Muy bueno el estudio de ayer, bendecido, muy bueno. Y el Como de hoy todo. también. Como Y el de hoy todo, también como fue todo. muy bonito. Como Amén, todo, por eso, amén. como todo. Ojalá que todos Como los todo. ministros pues se quiten los títulos y empecemos a recibir a Cristo como nuestro único pastor y salvador. Amén, Amén. Abba Padre, así es. Vamos a ir por Ya, muy buen ya, camino. ya. Ya estoy viendo esos ministros, que están hablando diferente. Ajá, Diferente. por ahí vieron dos sacerdotes que están diciendo que María no es ningún intermediario y que no se le debe estar pidiendo milagros. Me pareció excepcional. Porque a pesar de que digan que yo estoy loco, que lo que yo estoy predicando, que eso no es, que yo soy esto, lo otro,
te lo voy a decir de esta forma. Me llaman falso profeta o hijo de Satanás. Con su iglesia no me metan, no quieren ver la verdad. Ya que por años enteros enseñaron sin saber, por no quedar de embustero, no quieren reconocer. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino, te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, Amén. que por siempre y para siempre estará a tu lado. Amén. Abba Abba Padre, Amén, aplauso para el amén, Abba Padre. Señor. Abba Muy Padre. importante comprender que solo en el Señor hay salvación. Y que eres el Amén, que amén. Amén. Así. y eres el que siempre va a hacer de nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué van a hacer Amén, los así ministros? es. Los ministros simplemente van a señalarnos el camino. Más nada. Eres. ¿Quién es? El Señor. Amén. Más nada. El único Señor. Amén. Amén, amén, así es. Amén. Amén, lo recibo, así es. Y estos ministros de esta iglesia tienen la misma mente y el mismo parecer de Miguel, de Pablo, de Cristo y de Dios. Amén, lo recibo. Para la Amén, gloria Abba de Dios. Padre. Para la gloria, sí, Señor. Amén, lo Abba recibo. Padre. Para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Así es, ya está saliendo todo, te está sacando todo bendecido, todo. Y también Ya. hay ministros que se llamaban pastores y ya no se están llamando pastores. Ya le han dicho a la congregación, no, a mí me van a llamar el bendecido, a mí me van a llamar ministro competente, Amén. pero no me van a llamar pastor. Y eso me Amén, pareció así es. genial, la humildad de estos ministros. Porque para hacer Amén. eso tienen que Así ser es. humildes, como lo hizo Pablo. Que Pablo dice, no chicos, yo lo que tenía por Gamaliel lo tengo por estiércol en comparación a la divina gracia de Dios, Amén, así es, gloria a Dios, que sí, es en Señor. Cristo, Señor nuestro. Así es, Entonces esto así es de es la todo. misma manera lo que nos está enseñando Dios Amén. a través del Espíritu Santo, de lo que es Cristo resucitado, pues es maravilloso. Y si nos Sí, dejamos de Señor. guiar por Él, entonces ya el trono de Dios está entre nosotros, el trono de la gracia es el que nos está gobernando, y estoy seguro que, bueno, ya todo va a empezar a marchar de una forma extraordinaria, con Así es. gozo y con paz en el Señor, Señor nuestro. Amén, lo Así es, recibo. bendecido, así es. Amén, Abba Padre, así es. Grande es el Señor, qué grande es el Señor. Sí, Señor, Así es. así es. Le están cayendo las caretas y ellos las están aceptando. Qué grande es el Señor. Así es, Así porque es. aunque no lo crean, todos vamos a terminar hablando de la misma manera que Dios. Amén, 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 lo así es. recibo. Esa es la voluntad de Dios. Amén, lo Por recibo. ejemplo, todos somos bendecidos. Gálatas 3:9. Amén, así es. Sí, Señor. Así es. Sí, Señor. Galatas, ¿qué dice? 3:9. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Así es. Y Romanos 5:5. Romanos 5:5, Isaías 66:15, ¿no? Isaías también lo dice. Estamos hablando de los bendecidos. Amén. Sí, por eso. Que dice que Isaías Dios 65, 15 y 16. 15. Así es. 65, 15 y 16. Amén, amén. Así es. Dice, el que se bendiga en el Dios de verdad, se bendecirá. Hey, yo me bendigo en el Dios de verdad. ¿Y usted? Amén. De la misma manera. De la misma manera. Amén, amén. Y el ministro competente, Edixon, bendecido, ¿qué dice? ¿Qué otra? Gálatas 3:9, Gálatas 3:9.
Sí, está Ah, bien. ya Sí, lo sí, dije. lo Gálatas dije. 3:9. Ah, ya. En los libros Isaías, proféticos. En los libros proféticos. ya. Bueno, de los bendecidos, Gálatas 3:9, Isaías 65:15 al 16. Ajá. Dice, y a 15 sus y siervos los 16. llamará con otro nombre, en el cual nombre quien sea bendito sobre la tierra, bendito será del Dios verdadero. Amén. El que sea bendito sobre la tierra, bendito será del Dios verdadero. Amén, amén, Abba Padre, lo recibo. Así es. Me falta uno. Ajá. Y en Mateo también creo, en Mateo Y 23. viene acompañada con una bendición. Mira lo que dice, Amén. porque las precedentes angustias o tribulaciones se han echado al olvido y desaparecieron de mis ojos, dice el Señor. Amén. Pues yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas o tribulaciones primeras no se harán más memoria de ellas, ni recuerdos algunos, sino que se alegrarán y se regocijarán eternamente en aquellas cosas que voy a crear. Pues he aquí que yo formaré a la Jerusalén de arriba una ciudad de júbilo, y a su pueblo pueblo de alegría. Y yo lo recibo. Y doy de la Amén, de la misma misma manera. manera. Amén, 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 amén. lo recibo. Mira, y en Mateo, Abba mira lo que Padre. dice en Mateo. En Mateo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo estaremos viendo ahora. Amén, amén, Amén. amén. Claro que sí. Ajá, lo Mateo, Porque ¿qué? bendito. Mira. Amén. Mateo 23:39. Déjalo ahí, bendecida. Amén. ¿Lo tiene ahí? No. y no Ah, me ¿cómo está veréis ya tú? más hasta aquel día en que dijeres, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso a mí, Papá Dios me visita cada sábado. Amén, de la misma manera. Recuerden Amén, que amén, amén. Dios del hombre se acuerda, pero del Hijo del Hombre lo visita. Amén. Amén. Amén, lo recibo. Amén, amén. Sí, Señor. Qué grande es el Señor. Qué Bueno, grande. por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre Amén, lo de Jesús, para la recibo. gloria de Dios. Amén. Recibo Amén, lo recibo. De la misma que manera. Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde, Amén. y aumenta así los Amén. frutos de Amén, lo vuestra recibo. justicia. Recibo que los Amén. presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, delante de Cristo. Y recibo que la llama flamante de luz que está en cada uno de vosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, alumbra a todas las naciones. Por lo cual clamo, Abba Padre. Gracias, amado Dios, por su amor y por su don inefable. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, según Mateo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, porque entregó su vida por mí para el perdón de los pecados. Doy gracias Amén, a Abba Dios Padre. que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios Amén. por Noé, por Job y por Daniel.
Porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Su humildad, su integridad y su fe permanecen para siempre. Doy Amén, gracias lo a Dios recibo. por el Espíritu Santo, Amén. el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, Abba Padre. que revelan los misterios escondidos Padre. de Dios el Padre y de Cristo, en Amén, quien está amén. todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Doy gracias a Amén, Dios lo por la recibo. salud que le da al enfermo, por la prosperidad Amén. que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Amén, Dios por Abba cada Padre. uno de ustedes que entró en este live y en todos los lives. Amén. Que la Lo mano de Dios recibo. esté sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampe a su lado. Por lo cual clamo Amén. también. Abba Padre. Amén. Amén. Bueno, les deseo un feliz y maravilloso día, como todos los días, en la tarde y la mañana de un día. Que la gracia Abba y la paz Padre. del Amén. Señor nos mantenga siempre unidos. Amén, lo recibo. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. La gracia y la paz de mi Señor te acompañan. Abba Recuerden, Padre. mañana 5 de la Amén, lo tarde, recibo. en este mismo canal TikTok. Recuerden monetizar y estar pendiente de cómo monetizar, que por aquí también le vamos a enseñar. En este canal, activos ahí por este hilo espiritual. Amén. Amén, Abba Padre. Con todos ustedes, amadas, los amo mucho en el amor de Dios y en la paz del Amén. De Señor. la misma manera lo Amén, recibo. lo recibo de la Amén, misma lo manera. recibo. Amén. Amén, Abba Padre. Amén. 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 Saludo a toda la amada Madre Iglesia. Saludo. Amén. De la Con misma gusto. manera, bendecida. De la misma primero. manera. Amén. Amén, Abba Padre.